¿Alemania reestructura secretamente la economía europea a su favor? La reciente filtración de un documento confidencial del Ministerio de Finanzas alemán ha desatado una tormenta diplomática sin precedentes entre Berlín y Roma, sacudiendo los cimientos de la eurozona. Todo comenzó con la llamada Directiva de Sincronización Industrial, presentada públicamente como una respuesta unida de Europa ante la presión económica de China y Estados Unidos. Pero ahora, tras conocerse su contenido real, Italia acusa a Alemania de ocultar tras la retórica de solidaridad un plan para redirigir recursos y poder financiero hacia sí misma, a costa de países como Italia. El documento, destinado solo a funcionarios de alto nivel, revela medidas que afectarían especialmente a los estados con altos niveles de deuda pública, como Italia, cuyo endeudamiento supera el 130% del PIB. Las nuevas reglas obligarían a estas naciones a poner activos estratégicos, incluyendo gigantes de la energía y la defensa, como garantía de un fondo europeo bajo control alemán. Para el gobierno italiano, esto es una amenaza directa a su soberanía económica. La reacción no se hizo esperar. Roma emitió un ultimátum exigiendo la retirada inmediata de la directiva, mientras los mercados financieros europeos tiemblan y el diferencial entre los bonos italianos y alemanes alcanza niveles no vistos desde la crisis de la década pasada. ¿Está Europa al borde de una fractura que podría redefinir el equilibrio de poder en toda la Unión? Para entender cómo llegamos a este punto crítico, exploremos el contexto detrás de la directiva y las crecientes tensiones dentro de la eurozona. ¿Qué esconde realmente la sincronización industrial propuesta por Berlín? Porque, aunque sobre el papel parece una solución colectiva para proteger la industria europea, la reciente filtración ha revelado una realidad mucho más compleja y preocupante. Todo comenzó como una respuesta urgente ante el avance imparable de China y el impacto de los subsidios en Estados Unidos. Alemania impulsó la llamada Directiva de Sincronización Industrial con la promesa de fortalecer la producción y la competitividad de toda la eurozona. Pero lo que no sabíamos es que, tras bambalinas, el documento fue compartido únicamente con un grupo reducido de altos funcionarios alemanes, y no con el resto de los socios europeos. La polémica creció cuando se filtró un anexo interno del Ministerio de Economía alemán. En ese texto, el sector industrial italiano aparece descrito, ni más ni menos, que como un recurso estratégico para apuntalar la cadena de suministro, pero de Alemania. Y aquí es donde estalla la controversia. La directiva incluía cláusulas especiales para los países con una deuda superior al 110% de su PIB, es decir, principalmente Italia. Entre esas medidas, se exigía que activos estratégicos italianos fueran utilizados como garantía para nuevos mecanismos financieros controlados desde Bruselas, pero bajo fuerte influencia alemana. Si el trasfondo de estas medidas se malinterpreta, la confianza entre los Estados miembros podría erosionarse aún más, justo en un momento en que la Unión debería ser clave para enfrentar amenazas externas. Pero la polémica no terminó en el papel. La reacción de Italia llevó el conflicto a un nuevo nivel. Cuando la solidaridad se convierte en imposición, la batalla de Italia en Bruselas. La bomba estalló en pleno corazón de la Unión Europea. Italia, lejos de plegarse al discurso de unidad, denunció abiertamente lo que muchos consideran el verdadero rostro de la Directiva de Sincronización Industrial. ¿De qué acusan a Alemania? De intentar convertir los activos estratégicos italianos, es decir, empresas públicas y sectores clave, en simples garantías para fondos europeos, pero gestionados directamente por Berlín. Para Roma, esto es un asalto a su soberanía económica, un movimiento calculado para colocar las riendas financieras de Europa en manos alemanas, bajo la apariencia de ayuda colectiva. La filtración de documentos internos alemanes encendió más la mecha. En ellos, el sector industrial italiano aparecía descrito como un recurso a disposición de la economía alemana, especialmente para apuntalar su poderosa industria automotriz. No era solo una directiva, era un plan en el que las aportaciones y sacrificios recaían sobre todos, pero el beneficio último parecía reservado a unos pocos. Italia, indignada, exigió la retirada total y pública de la directiva,
en apenas 72 horas. De no cumplirse, amenazó con bloquear acuerdos clave, especialmente en materia de energía, y activar una revisión profunda de sus compromisos dentro de la eurozona. La reacción no se hizo esperar. La bolsa italiana se desplomó un 30,4% en cuestión de horas, reflejando el miedo de los inversores a una posible fractura en la eurozona. El coste de financiar la deuda italiana se disparó, mientras el famoso spread con los bonos alemanes alcanzaba niveles de alarma. Italia arriesga mucho, su independencia financiera y el control de su propio destino económico. Pero Alemania tampoco sale indemne. Su liderazgo, construido sobre la confianza y la eficiencia, se tambalea bajo acusaciones de aprovecharse del resto del bloque. El conflicto ya no es solo entre Roma y Berlín. Otros países observan con creciente inquietud, y Francia, históricamente aliada de Alemania, mantiene una posición sorprendentemente ambigua, complicando aún más el panorama y dejando a toda la eurozona al borde de una crisis mayor. ¿Es este el principio del fin para el equilibrio europeo? La pregunta, aunque dramática, refleja el clima de incertidumbre que se vive en Bruselas y en las capitales de la eurozona desde la filtración del polémico protocolo. Porque el conflicto abierto entre Alemania e Italia ya ha dejado de ser un simple pulso bilateral. Sus ondas de choque están alcanzando a toda la arquitectura institucional y económica de la Unión Europea. El rechazo firme de Italia a la directiva, rematado por su ultimátum de 72 horas y la amenaza de bloquear acuerdos clave, ha puesto en vilo no solo a Berlín, sino a países como España, Grecia y Portugal. No es casualidad. Estos gobiernos, marcados por años de crisis, recortes y una elevada deuda pública, ven en esta disputa un espejo de sus propias vulnerabilidades. Para ellos, cualquier paso hacia un mayor control externo sobre gastos y políticas económicas despierta fantasmas del pasado, y la filtración solo ha reforzado la sospecha de que detrás de las grandes palabras de solidaridad europea se esconden intereses nacionales. Las consecuencias pueden sentirse en todos los frentes. En primer lugar, los mercados reaccionaron de inmediato. El índice de la Bolsa de Milán se desplomó más de un 30%, y la diferencia de rentabilidad entre los bonos italianos y alemanes alcanzó los 230 puntos básicos, cifras que no se veían desde la crisis de deuda de 2011 a 2012. Los inversores internacionales, atentos a cualquier señal de fractura, han respondido con una retirada de capital, poniendo presión sobre el euro y alimentando la volatilidad. La confianza, ese bien tan escaso tras años de desafíos, se tambalea. Tampoco hay que subestimar el riesgo de bloqueo institucional. Si Italia cumple su amenaza, proyectos estratégicos de infraestructura, fondos para agricultura o ciencia, e incluso la aprobación del presupuesto europeo, podrían quedar paralizados. La amenaza de interrumpir acuerdos energéticos a través de rutas transalpinas suma más tensión a la industria de Europa Central, que depende de esos suministros. En medio de este panorama, Francia opta por la cautela, evitando alinearse abiertamente con algún bando. Los analistas creen que París busca mantener su margen de maniobra ante una eventual reconfiguración del equilibrio de poder europeo. Pero esa ambigüedad también es reflejo de la gravedad de la situación. Ningún actor quiere verse atrapado en una crisis que, si se descontrola, podría llevar a la UE a una parálisis institucional y a una pérdida de influencia global sin precedentes. Así que, ante un conflicto que amenaza la legitimidad, la cohesión y la capacidad de respuesta de la Unión, la gran incógnita es: ¿qué lecciones deja esta crisis y qué caminos siguen abiertos para Europa? Más allá de los titulares, lo que la crisis revela sobre la Unión Europea y sus desafíos. Detrás del cruce de declaraciones y la tensión diplomática, este conflicto entre Alemania e Italia nos deja lecciones profundas sobre cómo funciona la política europea. Primero, la filtración de documentos demuestra que la falta de transparencia y la prioridad de los intereses nacionales pueden minar cualquier esfuerzo colectivo, incluso cuando se plantea bajo la bandera de la solidaridad. Cuando un proyecto se percibe como una imposición disfrazada, como ocurrió con la Directiva de Sincronización Industrial,
La confianza entre los Estados miembros se resquebraja, haciendo casi imposible llegar a compromisos duraderos. En segundo lugar, la gestión de crisis en la Unión Europea depende en gran medida de la calidad de la comunicación y del nivel de confianza que exista entre los gobiernos. Lo que inicialmente parecía un tecnicismo se convirtió en un debate político de alto voltaje, porque los países, especialmente aquellos con economías más frágiles como España, Grecia o Portugal, temen perder soberanía sobre sus propias políticas económicas. El recuerdo de crisis pasadas y las medidas de austeridad hacen que cualquier intento de control externo genere resistencia y sensibilidad política. Tercero, la reacción inmediata de los mercados, con el aumento de la volatilidad y la prima de riesgo en los bonos italianos, nos recuerda lo interconectado y vulnerable que es el sistema financiero europeo. Los ciudadanos y las empresas no pueden permitirse ignorar estos procesos, ya que un cambio brusco en las reglas o en la distribución de recursos puede impactar directamente en el empleo, los precios y las inversiones. Por eso, seguir de cerca el desarrollo de estos conflictos no es solo tarea para políticos o expertos. Comprender cómo se negocian y se gestionan las crisis europeas puede ayudarnos a anticipar movimientos geopolíticos clave y, sobre todo, a evitar pérdidas económicas innecesarias. En síntesis, el desenlace dependerá de la capacidad de liderazgo y negociación en las próximas horas. Las próximas horas pueden reescribir la historia europea. Estamos ante un momento decisivo, donde cada declaración, cada movimiento político y cada reacción del mercado puede inclinar la balanza hacia la negociación o hacia una crisis aún mayor en el corazón de la eurozona. La filtración sobre la Directiva de Sincronización Industrial no solo destapó tensiones largamente escondidas, sino que también dejó al descubierto cómo los intereses nacionales siguen pesando más que la retórica de la unidad europea. Alemania e Italia, dos de las economías más poderosas del bloque, se encuentran en un pulso que supera el simple desacuerdo técnico. Lo que está en juego aquí es la soberanía económica de los países miembros y la confianza en las instituciones europeas. La subida en la rentabilidad de los bonos italianos y el creciente diferencial con los alemanes nos muestran, en tiempo real, la inquietud de los inversores y la creciente sensación de riesgo sistémico. Un paso en falso, una declaración inoportuna o la falta de respuesta oficial, como estamos viendo ahora por parte de Berlín, puede desencadenar una reacción en cadena que sacuda tanto el euro como la credibilidad de la Unión Europea en los mercados internacionales. En este contexto, la postura ambigua de Francia añade otra capa de incertidumbre. Tradicionalmente, París y Berlín han sido el motor de la integración europea, pero la cautela francesa podría estar señalando que nadie quiere atarse las manos antes de saber hacia dónde soplará el viento. Y es que, mientras el gobierno alemán enfrenta presiones internas por la desaceleración industrial y la competencia global, cualquier decisión puede tener consecuencias políticas domésticas, además de europeas. No olvidemos que quedarse al margen en este momento puede dejar fuera a quienes dependen del rumbo europeo para sus finanzas, sus negocios y su futuro. La pasividad no es una opción ante una posible escalada que podría redefinir el equilibrio de poder en todo el continente. Por eso, te invitamos a reflexionar. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era para Europa o ante los primeros compases de una crisis de confianza aún mayor? Seguiremos muy de cerca cada novedad, porque lo que sucede ahora marcará el destino de millones. Mantente atento, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis en profundidad sobre el desenlace de esta disputa y su impacto en tu vida diaria.